¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos en este momento desde el lugar que tú nos estés viendo. Y para los miembros de la Iglesia Punto de Encuentro, Dios te bendiga. Gracias por estar en este momento en los diferentes puntos live, ya sea en el estado Yaracuy, en Yaritagua, o sea aquí en el estado Lara, en la ciudad de Barquisimeto, o aquí en nuestra ciudad de Cabudare. De donde sea que nos ves, quizás de fuera del país incluso, Dios te bendiga. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Yo soy el pastor Dan Arce de la Iglesia Punto de Encuentro. En esta mañana yo quiero continuar algo que Dios nos ha venido tratando por 2 semanas. Te hago un breve repaso. 1. 2 semanas atrás hablamos del pecado y cómo el pecado se enseñorea de nuestras mentes, nuestros cuerpos, nuestras formas de ser, de hablar, nuestras actitudes. Y muchos toman el pecado a la ligera, incluso se mofan, se burlan y dicen, el pecado a mí no me controla. Hablábamos de personas con adicciones que dicen, yo puedo dejar esto cuando quiera. Y a la verdad no lo pueden dejar. Terminan siendo víctimas de la cosa que un día pretendían que les iba a entretener. Y la Biblia nos enseñó 2 semanas atrás que el pecado que la gente monta como fuese una bestia, termina luego destruyendo a la persona que se montaba encima. Al principio, con copa de oro, dice, mire cómo controlo el pecado, no me destruye, no me domina. Y luego termina la historia volteada, boca abajo. Y la persona que un día se jactaba de poder controlarlo todo, no está sino destruido, y dice la Biblia, desolado. Pero la semana pasada hablamos algo muy interesante. Dios dijo, hay una solución. Todos queremos decir, dime cuál es esta solución, Dios. Dios dice, la solución es que tú en medio de la tormenta, en medio de la tentación, en medio de las dificultades que enfrentamos en la vida, porque no es solamente tentación, a veces hay situaciones, circunstancias que tú no dominas, tú no controlas o tú no esperabas. Una muerte, un divorcio, un dolor, una partida del país, tuvimos que irnos, alguien se tuvo que ir, me tuve que quedar, un montón de cosas, una enfermedad inesperada. Y vez tras vez hay circunstancias, y si te pones a ver, son momentos que tú y yo no podemos controlar. Y Dios dijo algo muy interesante, Dios dijo, tengo una solución. Y si la ves desde la perspectiva de Dios, Dios nos habla tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento, de un formato de armadura puesta encima de Dios mismo. Dios habla de su justicia, de su grandeza, el furor contra nuestros enemigos, como la de un gladiador en una inmensa e increíble armadura. Yo hablaba la semana pasada y nos reíamos a carcajadas mientras nos imaginábamos personajes de los Avengers, ¿verdad? Thor y Iron Man, y cada uno de ellos cuando usaban su armadura normal y luego al final de la batalla parecía que había una armadura extra especial y todos, ¡wow! ¡Qué increíble! Bueno, algo así Pablo nos explica en el libro de Efesios capítulo 6. ¡Wow! Dice iglesia, si tú pudieses ver cuán increíble esta armadura de Dios se ve en ti. ¿Y por qué Pablo nos enfatiza que funciona? Dios dice, porque viene de Él. No es una armadura inventada por la iglesia. Los pastores nos regalan esta armadura, no la vendemos en la iglesia. Dios dice que es para ti, pero si tú te la quieres colocar. Entonces, por eso venimos hoy a la primer pieza de esta armadura. De hecho, si me acompañas en tu Biblia, en el libro de Efesios capítulo 6, y esta mañana yo voy a leer la mayoría de los versículos de una traducción de Biblia muy particular. Se llama la Nueva Traducción Viviente. Escúchame, trato personalmente de no estar variando mucho en versiones de la Biblia, aunque hay muchas que son bastante buenas. Sin embargo, el mensaje de esta mañana creo que va a ir perfectamente con esta traducción porque transmite exactamente lo que creo que de la boca de Dios Él quería que tú y yo escuchemos. Y quiero empezar en Efesios capítulo 6, verso 10. Y dice así, una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes
contra las estrategias del diablo. Óyeme bien en este momento. La armadura de Dios no es algo que te pones o te quitas a tu placer. Dios dice, si te la dejas poner de mí, te la quiero dejar puesta todo el tiempo. Porque en todo momento el enemigo anda como un león rugiente buscando a quien devora, a quien destruye, a quien desola. Debemos dejarnos esta armadura puesta. Así que deja de mirarlo como una vestimenta opcional, como un chaleco que me pongo encima de la camisa a ver si me veo un poco más chévere, más pavo. No, esta es una armadura. Y en guerra nadie se quita la armadura. Tú no ves a ningún militar salir sin su chaleco antibala y su casco de Kevlar y muchas otras cosas. Igual Dios dice, no salgas a batallar sin que tú tengas la armadura de Dios puesta sobre ti. Versículo 11, pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos, presta atención, no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Ahora, yo sé que hoy afuera en el mundo hay mucha discusión y dilema en cuanto a ¿será realidad la existencia de esta oscuridad tenebrosa en cuanto a demonios? Sí, hay un Dios y el más grande enemigo de Dios es Satanás y sus demonios. Y ellos quieren asegurarse que nadie crea en Dios, que nadie encuentre la solución. Déjame ponértelo de esta manera. Son malos perdedores. Son como el peleador de boxeo que peleó y cuando están dando el llamado a campeón, él se voltea y da un golpe mientras el otro no se daba cuenta. Satanás es sucio, corrupto. Él no quiere que tú ganes porque él sabe que él ya perdió. Por lo tanto, él ha armado un ejército entero contra de ti y de mí, en contra del mundo entero, para tratar de quitarnos la mirada de Dios, para tratar de hacernos ver que Dios no funciona. Y escúchame, porque durante el mensaje esta mañana vamos a entender mucho las estrategias de Él. Ahora continúo en este texto. Al final del versículo 12 dice, peleamos contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Ahora mira el verso 13, dice, por lo tanto, o sea, a raíz de esto, o sea, tomando en cuenta de que hay un ejército enemigo en contra de ti y de mí, él dice, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. Defiendan su posición. Y luego empieza aquí, amigo, explicándonos la primera pieza de la armadura. Dice, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Eso lo vamos a ver la siguiente semana. Por hoy quiero hablarte del cinturón de la verdad. ¿Cuántos han entrado o visto en la entrada de una casa una Biblia abierta y los familiares te dicen, no, eso es para que la bendición de Dios se desparrame por todo este lugar, es para que la bendición de Dios esté en este ambiente? Eso es tan inteligente como abrir un frasco de remedio y decir, lo voy a abrir para que a nadie le dé gripe en la casa. Porque la realidad es que la medicina no va a funcionar hasta que sea ingerida y empiece a ir a los lugares que tu cuerpo y mi cuerpo necesita ser atendido por esa medicina. Igual es la palabra de Dios. La verdad de Dios no funciona solo abriendo un libro y diciendo, ¡tará! Algo increíble va a pasar, porque las páginas mágicas de la palabra de Dios van a producir algo en ti. No. Lo poderoso de la palabra de Dios es la verdad que contiene y de quien viene esa verdad. Si viniese de mí, de un grupo de pastores, de una religión, yo diría, yo no sé cuán confiable es. Pero puedo confiar en ella tanto como un barco puede confiar en su ancla, como lo explica la palabra de Dios, que nosotros podemos confiar en la palabra del Señor, porque es verdad.
y tomando en cuenta la palabra verdad. La Biblia dice, conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Hoy vivimos en un mundo donde la gente está inventando sus propias verdades, verdades paralelas que no son más que mentiras, porque la verdad es incambiable. Dios dice, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Quiere decir que Dios, que en Juan 14:6 dijo, yo soy el camino, la verdad, dando a entender una verdad singular, no plural. No son una de muchas verdades, escoge la que mejor te convenga a ti. No, Dios dijo, yo soy la verdad. Mi verdad no cambia desde el pasado hasta el futuro. Mi verdad siempre será igual. La pregunta para ti y para mí hoy es, ¿está nuestra verdad paralela a la verdad de Dios? ¿O estás tú apoyándote en algo que no es verdad? Y si no es verdad, por consecuencia, es mentira. Ya sea una mentira parcial, fragmentada en un 25%, llámalo como tú quieres. Muchos han oído la frase que dicen la mejor mentira es la que contiene un buen grado o elemento de la verdad. Y saben, voy a decirte, hay muchos de los consejos que nos damos en la vida, hay muchos consejos que los padres dan a hijos e hijos dan a sus hijos y así muchas generaciones, que muchas de estas verdades, si las ponemos a la luz de la palabra de Dios, no son compatibles, no se pueden parar por sí solas. Una verdad se puede parar por sí sola y venga marea, venga viento, venga tormenta, nada va a cambiar esa verdad. El sol da la luz. Eso no lo cambia nadie. Puede pasar una nube, puede aparentar de que la luz se va, pero la luz no se va. La luz ha sido opacada tal vez por una nube o por un momento de tormenta, pero la luz sigue siendo luz. La fuente de la luz sigue siendo la misma fuente. Amigo, de eso te estoy hablando hoy. Tú y yo no estamos leyendo este texto de la Biblia donde la primera cosa que aparece en esta lista de ítems, de objetos para la armadura. Esto no es coincidencia de que la primera sea el cinturón de la verdad. Entonces, viene la pregunta. ¿Quién puede tener este cinturón de la verdad? La fácil respuesta, todo el que la quiere. Según este concepto, entonces, ¿a quién va dirigido esta carta? ¿A quién se ofrece este concepto de una armadura? En Efesios 1:1 dice la palabra de Dios, yo Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, yo escribo esta carta al pueblo santo de Dios. Óyeme bien, Pablo está escribiendo esta carta al pueblo de Dios. Efesios capítulo 6, versículos 23 y 24 dice así, la paz sea con ustedes, queridos hermanos, y que Dios el Padre y el Señor Jesucristo les den amor junto con fidelidad. Pero nota el verso 24, dice, que la gracia de Dios sea eternamente con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. Hey, aquí estoy viendo una frase repetirse una y otra vez, y de hecho lo vas a ver en el Nuevo Testamento a menudo, a los que dicen en Cristo o a los que están en el Señor. Está hablando no de los evangélicos, no de los que van a misa, los que van a una iglesia, los que se visten de una manera. Dios está diciendo que esto es a un grupo de hombres y mujeres, adultos, jóvenes, niños, ancianos, todos que de una manera u otra han creído y han dado sus vidas a Dios. ¿Quién no es la iglesia entonces? Presta atención porque esto es muy, muy importante. A veces veo a mucha gente en el Instagram, Facebook y las redes sociales ponen un montón de perversidades. Al día siguiente ponen un versículo y dice, ay, Dios es amor. Y la gente dice, ay, tan lindo, esa persona tiene fe. No, la persona lo único que está citando es un versículo hermoso de la palabra de Dios. Es como que yo escuche a un cirujano un día decir, eso se tiene que hacer así, y de repente hay una situación donde alguien requiere de una cirugía y yo diga, yo escuché una vez al cirujano, permiso. Nadie me va a dar lugar a mí para hacerlo. Y no pretendas tú o yo que vivir una vida como nos da la gana y luego citar un versículo de la Biblia de Dios automáticamente me convierte en la iglesia, me convierte en el pueblo santo de Dios. No.
De hecho, ¿quiénes no son la iglesia según la palabra de Dios? No según este pastor, no según nuestra iglesia Punto de Encuentro aquí en Cabudare, no según ninguna religión en el mundo. De hecho, nadie tiene derecho a decir quién es o quién no es, excepto la autoridad de la palabra de Dios. Y quiero mostrarte, en el primer libro, Juan, capítulo 1, versículo 11, dice la palabra de Dios: Él vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Dice que Jesucristo vino a su pueblo y su pueblo le rechazó. Vemos que el sinónimo de no iglesia es quienes le rechazan. Pero mira lo que dice Juan 12, verso 48. Pero todos los que me rechazan a mí y rechazan mi mensaje, su palabra, serán juzgados el día del juicio por la verdad que yo he hablado. Si eso me lo hubiera escrito un pastor por un mensaje de texto, le hubiera dicho: bro, creo que estás loco, no tienes esa autoridad. Pero como sé que Dios lo dice, lo temo y lo respeto. Y Dios dice: quien no cree a mi palabra y no cree en mí, quien no rechaza lo que está en mi palabra y me rechaza a mí, será juzgado. Mateo capítulo 12, versículo 30 dice: el que no está conmigo, a mí se opone. Y el que no trabaja conmigo en realidad trabaja en mi contra. Muchas religiones hoy dicen: venimos de parte de Dios, y Dios dice, por ser terco, por ser arrogantes, por decir creemos en Dios, pero en esto también, Dios dice: tú estás trabajando en mi contra. Mira, escúchame, he vivido mi vida con tradiciones de mis propios padres, tíos, abuelos y antepasados, y hoy me he dado cuenta que hay algunas cosas que, aunque con buena intención me han tratado de dar como un legado, me di cuenta que algunas de esas no están de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, y tarde o temprano tú y yo tenemos que decidir: ¿a quién tememos más? ¿A Dios o lo que el hombre va a decir? Voy a hablar de eso en un momentico, pero mira lo que dice Lucas 23. Voy rápido para que nos rinda en esta hora. Lucas 23, versículo 18 dice: pero un gran clamor surgió de la multitud. Estamos hablando del día que Jesucristo estaba por ser crucificado. Mucha gente estaba alrededor. Estaban por escoger a Jesús o a Barrabás. ¿A quién quieren?, decía el líder, que sea libre. Y a una voz la gente gritó: ¡mátelo! Aquí a Jesús y suéltanos a Barrabás. Amigo, esto de rechazar a Jesús no es una moda nueva del siglo XXI. No. Esto viene siglos atrás, una y otra, generación tras generación. Dios amando, Dios proveyendo, Dios cuidando, y la gente diciendo gracias, pero no gracias. Es increíble que eso existe hoy todavía. Aunque Dios dice en el libro de Hechos capítulo 4 versículo 12, en ningún otro hay salvación. Dios no nos ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. El pastor nos salva, el cura nos salva, el papa nos salva, la religión nos salva. La salvación, el perdón, la vida nueva es en Cristo Jesús solamente. Por eso Jesús dijo en Juan capítulo 14, verso 6, Él dijo: yo soy el camino, singular, la verdad, otra vez, singular, no es plural, y la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. ¿Cuánta gente me dice: pastor, ore por mí, que usted está más cerca a Dios? Si yo estoy más cerca a Dios es porque tú así lo has querido, porque Dios dice que Él a todos les da la bienvenida. Dice: acercaos confiadamente todos al trono de la gracia. Nadie tiene una prohibición de Dios, ni el peor de los pecadores. Si Hitler estuviese vivo y quisiese arrepentirse, Dios diría: ven. A la humanidad le costaría perdonar a Hitler, pero a Dios no, porque Dios es un Dios que anda buscando una relación con el hombre, y quienes tienen esa relación con Él se llaman su iglesia, la iglesia del Señor. ¿Te das cuenta por qué ninguna religión tiene derecho a reclamar autoridad? Es nuestra iglesia. Cristo dio la orden. Si tú sigues su palabra
Y lo que Cristo dice, sin añadirle, sin cambiar, sin modificar, sin ignorar, tú también puedes ser parte de la iglesia del Señor. Hay muchos que dicen, pastor, yo no sé cómo hacerlo, me cuesta. Permíteme seguir el resto de este mensaje porque creo que viene una bendición grande a ti. Pero escucha, ¿recuerdas el versículo cuando dice, Jesús vino a los de su propio pueblo y su pueblo le rechazó? Ese es Juan capítulo 1, verso 11. Pero el verso 12 es uno de mis favoritos. Dice, pero a todos los que sí creyeron en él y lo recibieron, a ellos les dio el derecho de llegar a ser llamados hijos de Dios. Eso incluso descarta la mentira de que todos somos hijos de Dios. Dios dice, no, si crees en mí y me recibes. Dios dice, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguien oye mi voz y me deja entrar, yo voy a entrar. No es una relación a distancia, no es que nos escribimos los fines de semana. Dios dice, es cada día, para arriba, para abajo, día, noche. Buenos momentos, malos momentos, yo quiero estar contigo. Eso suena como una relación increíble, pero no necesariamente suena como lo que muchas religiones nos dicen. Debes hacer esto, debes hacer esto, debes hacer esto y quizás estás cerca. Dios dice, ven cómo estás, permíteme a mí cambiarte. Por eso el libro de Juan capítulo 8, verso 32 dice tan hermosamente, y conocerán la verdad, y la verdad os hará libre. Cuando Cristo dice en Apocalipsis 3:20, mira, Epa, yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Dios anhela tener una relación contigo. Y si tú le abres tu puerta, si tú le abres tu corazón, Dios dice que tú puedes ser parte de su iglesia. ¿Por qué entonces es que tanta gente hoy está rechazando la oferta de tener a Cristo en sus vidas? Quiero compartirte rápidamente algunas razones por las cuales yo creo personalmente que muchos no están recibiendo a Cristo en sus corazones. Y si tú eres una de estas personas hoy, por favor, créeme, yo no hice un censo para ver quién iba a ver a quién le tiraba esto. Esto viene de parte de Dios para tu corazón, para tu vida. Escúchame atentamente. Muchos no dan sus vidas a Cristo porque creen que son básicamente buenos. Yo soy bueno, yo no he matado a nadie. Es increíble, pero no han entendido que tú y yo no somos los que tenemos el derecho a medir quién es bueno y quién no. Escúchame. La Biblia dice en Romanos capítulo 3, versículo 10, que no hay absolutamente nadie que es bueno o justo. Eso quiere decir que no hay nadie que no ha pecado. Un pecado, 100 pecados, igual es pecador. Un asesinato, 10 asesinatos, es igualmente asesino. Una mentira, 1000 mentiras, igual es mentiroso. Pecado es pecado ante Dios. Tú y yo lo medimos conforme a ti y a mí. Si él peca peor que tú, si ella peca peor que tú dices, oh, eres peor que yo. ¿Y quién te ha dado a ti y a mí el derecho de medirnos? Cuando la medida es ante Dios y Dios dice, delante de mí no hay nadie justo, pero ni uno solo. Pero también hay muchas otras razones, otra razón por la cual mucha gente no entrega su vida a Cristo y dice, yo me rindo a ti. Es simplemente porque tienes miedo a lo que van a decir de ti o que tu familia te rechace porque abandonaste una religión que por 150 años hemos hecho. Pregunta, ¿qué ha hecho la religión por nosotros y qué ha hecho Cristo por nosotros? Mira lo que dice la palabra de Dios. En el libro de Juan, capítulo 12, versículos 43 y 44, hay algo increíble. Sin embargo, hubo muchos que sí creyeron en él, entre ellos incluso algunos líderes judíos, pero no lo admitían por temor a que los fariseos los expulsaran de la sinagoga
Oye, verso 43, porque amaban más la aprobación humana que la aprobación de Dios. Padre Santo, qué frase tan intimidante decir que yo le tenga más miedo a lo que va a opinar 1 o 10 personas que lo que va a decir Dios de mí. Dios, que controla la eternidad, tiene una opinión de mí y me vale más la opinión de alguien que ha fallado igual que yo, igual que tú. ¿Por qué estamos mirando con temor más? Escúcheme, hay cosas que yo y mi padre, aunque él me crió y él me enseñó, hay cosas que él y yo hoy hacemos diferentes. Hay cosas que aunque yo he criado a mis 3 hijos, ellos y yo hacemos algunas cosas diferentes. Si tú y yo nos ponemos con esto de que voy a ofender, cada cosita voy a ofender. Yo entiendo, Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. Pero antes de honrar a padres, Dios dice que honremos a Dios. Y esta gente temía entregar su vida por el qué dirán. ¿Y qué dirá Dios de ti? Cuando te mire y te diga, me rechazaste, no me permitiste cambiar tu vida porque tú no tenías el valor de mirar a alguien y decir, Cristo ahora es el dueño de mi vida. Has abandonado nuestra religión que por 800 años hemos guardado. Mire, yo puedo haber guardado una tradición por 1000 años, pero si doy cuenta que esa tradición no es compatible con lo que Dios dice en su palabra, yo lo cambio de inmediato. Otra razón, y esta me duele, por la cual muchos no quieren entregar a Cristo su vida, es porque no están dispuestos a soltar el pecado que tanto aman. Te animo entonces que veas un mensaje que prediqué hace 2 semanas atrás, titulado Montando la Bestia. Hoy creerás que la bestia no te está haciendo nada. Oh, me va bien con el pecado. Pero Satanás, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. El objetivo de Satanás es hurtar, matar y destruir. Dice la Biblia que esta bestia un día se va a voltear a quien un día sostenía la copa y decía, salud, mire qué bien me va. Y dice, lo va a dejar desolado o desolada. En otra palabra, inhabitable. No puedes jugar con el pecado y pretender un pie con el pecado y un pie con Dios. Bueno, Dios, no mires para acá. Quizás esa sea tu razón en este momento. ¿Por qué no le has dado a Dios tu vida? Y por último, escucha esto. Algunos simplemente no le han dado a Cristo Jesús su vida porque no quieren que alguien más los gobierne. Tú dices, yo quiero ser mi propio jefe. Entre el diseñador y arquitecto de mi vida y yo, creo que Él sabe más de mí que yo mismo. Incluso dice la palabra que aún antes que palabras han salido de mi boca, ya Dios sabe lo que voy a decir. Dice que me rodea detrás, delante, encima, abajo. Y yo pretendo todavía pensar que puedo gobernar mi vida mejor que Él gobernarme a mí. Que el gobierno de Dios no es un gobierno de régimen, de reglas inalcanzables, de metas que nunca podré llegar, objetos que nunca podré saltar o superar. Dios es un Dios que cuando no puedo me da las fuerzas, que cuando sí puedo me aplaude y cuando caigo me levanta. Ese es mi Dios. Yo me pregunto si conoces a ese Dios esta mañana. De hecho, antes de continuar, quisiera hacerte una invitación. Si ahí donde tú estás seguro en tu vida que tú necesitas a Cristo Jesús, una relación con Él. Durante este mensaje, tómate un momento, quizás ahorita, pausa o después, y dile, Dios, te necesito en mi corazón. Te necesito controlando mi vida. Toma todo el control, por favor, te lo ruego. Dile eso a Dios. Confiésale tus pecados. Y Dios dice, si crees en Él y si le confiesas tus pecados, Dios te perdona y te salva. Luego te comparto un poquito más al respecto, pero escucha muy bien esto. Quiero encerrar este concepto del cinturón de la verdad. Ahora, en esta hora te he dicho lo que la verdad representa, incluso cuando la verdad de Dios va contraria a la que
Quizás hemos venido creyendo por un tiempo predeterminado. Quizás la verdad de Dios es diferente a la que me enseñaron mis padres o la que aprendí en una religión o la que me dijeron en la escuela o la que quizás simplemente estoy viviendo en este momento. Saben, hoy en día hay mucha gente que tiene fe, simplemente no saben en qué está su fe. Y por eso Pablo nos habla en Efesios 6 de este cinturón de la verdad. Y escúchame, no fue al azar, no es coincidencia de que Pablo empieza con el cinturón de la verdad. Él pudo haber empezado con el yelmo, el casco o la coraza, no, pero empezó con la correa. Y esta correa con la cual él empieza tiene una razón por la cual, porque la mayoría de los implementos de la armadura, de una o de otra manera, se conectaban a este cinturón. La espada va en el cinturón. Abajo en la correa había una parte donde el escudo encajaba. Aquí donde va la coraza, habían ganchos que se agarraban para que la correa, el cinturón de la verdad y la coraza se mantengan juntas y cubran todo el tiempo tu cuerpo. Pero préstame atención, quiero mostrarte estas imágenes para que tú veas cómo luce o lucía uno de los cinturones de los cuales Pablo estaba hablando, que posiblemente era del ejército romano, que eran los soldados de ese tiempo. Este cinturón de la verdad que Dios declara era un cinturón que protegía al estilo como una faja, incluso resguardaba a cierta altura, justo debajo de la coraza, resguardaba su parte digestiva y sus órganos reproductivos. Era una herramienta, era una pieza de la armadura que cuidaba un área muy importante. Y me llama la atención, ¿por qué cuidaba el sistema digestivo? Resulta que para ti y para mí, el sistema digestivo es lo que recibe lo que viene, escoge lo que es bueno y lo manda por tu cuerpo como nutrientes para que tú te fortalezcas. Y lo que no sirve, lo desecha por ti y todo lo hace de gratis. La Biblia dice en Juan capítulo 8, verso 44, que Satanás es el padre de mentiras. Si el sistema digestivo filtra lo que no es bueno para desecharlo, ¿será que Dios puso el cinturón de verdad para que nos ayude a filtrar lo que no necesitamos? Mira esto. Si tú miras atrás la historia de Adán y Eva, hoy Satanás quiere en tu vida y en mi vida que tengamos el mismo miedo y vergüenza que él logró que Adán y Eva experimenten. Déjame ilustrártelo de una manera como más práctica. Escucha esto. A Satanás le gusta congelarnos de miedo. A Satanás le gusta cargarnos de culpa, de peso, de pensamientos que nos atormentan en cuanto a nuestro pasado o incluso nuestro presente y futuro. Escúchame, no estoy solo hablando de pecado. ¿Qué hay de aquellos que sufren de afán, exceso de preocupación? Dios dice, escúchame, el cinturón de la verdad está puesta para filtrar los pensamientos que tú y yo no necesitamos. Y muchas veces Satanás nos pone o pensamientos de tentación, o pensamientos de preocupación, o afán, o estrés. Y una tras otra, estos pensamientos que no necesitamos están puestos allí. Una y otra vez nos los comemos y decimos, sí, no puedo salir de este hoyo. Y Dios dice, escúcheme. Lo primero que debes colocar sobre ti, fájate con el cinturón de la verdad. Permíteme ilustrarte la historia de Adán y Eva de una manera práctica mientras vemos en el libro de Génesis capítulo 3 algo muy interesante que pasó. Primero en Génesis capítulo 3, verso 1, Satanás les plantó la duda a Adán y a Eva. Él dijo la frase, ¿de verdad Dios les dijo esto? Y no es como Él nos planta a nosotros, de verdad, eso es tan malo. O incluso nos estresa, nos preocupa del futuro. ¿Será que podremos? Satanás siempre empieza plantando duda. Pero luego mira el versículo 4, esta es la otra estrategia. Primero Satanás planta la duda y luego en el verso 4 dice que Satanás les miente y les dijo, no, lo que Dios dijo es falso, ustedes no morirán. Primero les dice, ¿con qué Dios les dijo eso? ¿Ah?
Y puso a pensar a Adán y a Eva, y luego lo que Dios les había dicho a Adán y a Eva que iba a ocurrir si ellos tocaban ese fruto prohibido, es que iban a morir. Y Satanás les planta la mentira y les dice, no, no morirán. Y en el verso 5, él les planta la tentación, o sea, les ofrece seductivamente una opción. Y dice, si ustedes muerden de ese fruto, se les van a abrir los ojos. La pastilla que todos quieren para ser más sabios, más inteligentes, más veloces, más fuertes, más todo. Te lo repito. Primero les planta duda. Luego les propone una tentación. Primero les planta duda. Luego les miente, les dice, no, no van a morir. Luego les presenta la seducción y les dice, epa, pero si lo prueban va a ocurrir esto y esto y esto y esto. Y si tú haces eso, nadie sabrá, pero eso va a ser muy sabroso y todo eso. Lo único que hizo es lo mismo que sigue ocasionando hoy. A quienes Satanás nos miente, nos engaña, nos seduce, nos produce miedo y vergüenza. Nos produce depresión o un sentir de que ya no valemos. Ya fuimos manchados, ya cruzamos la línea. E incluso Satanás mismo te dice, hazlo, y cuando lo haces te dice, no puede ser, cruzaste la línea. De esta sí es verdad que Dios no te va a perdonar. De esta sí es verdad que Dios no te perdona. ¿Y qué reacción vemos de Adán y Eva? Mira lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 8. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa, o sea, Adán y Eva, oyeron al Señor caminando por el huerto y se escondieron del Señor entre los árboles. Mira lo que dice el verso 10. El hombre contestó, es que te oí caminando por el huerto y me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. El hombre, la mujer, tras fallar, tras errar en nuestros caminos, tendemos a escondernos de Dios, pero la religión misma es quien nos ha venido enseñando esto. ¿Y quién es el que ha sembrado en la ideología del mundo hoy entero tantas religiones que todas se están confundiendo el uno al otro? Ha sido producto de Satanás. Él ha cegado el entendimiento del hombre, creando confusión, lo que hoy conocemos aquí en Venezuela como un buen pote de humo. Él nos ha distraído, mira para allá, prueba esto y lo prueba. Ay Dios, no debiste tocarlo porque lo hiciste. Y nos pone estresados en nuestras mismas mentes y nuestro sentir, y andamos pisándonos nuestros propios pies, tropezándonos a nosotros mismos. El hombre falló y llegó Dios y el hombre se escondió de Dios. Y no fue el hombre que fue a buscar a Dios. De hecho, mira el verso 9. Génesis capítulo 3, verso 9. Entonces el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Wow. Me recuerda el verso que leímos hace unos minutos atrás en Juan 1:11, donde dice, Jesús fue a buscar a los suyos, a su pueblo, y ellos lo rechazaron. Su pueblo no aceptó. Dios vino al hombre, Dios vino al mundo, y el mundo se ha escondido de Dios. Déjanos quietos, somos indignos, soy pecador, yo no puedo acercarme a ti. Pero mira lo que dice el verso 11 de Génesis 3. Y Dios responde, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Le preguntó el Señor Dios. Ahora, déjame llamar tu atención en esto. En el Nuevo Testamento, en el libro de Juan, hubo un grupo de hombres que encontró a una mujer en medio de un pecado. Ella estaba adulterando con otro hombre. Ahora la pregunta es, ¿qué hacían estos hombres viendo a esta mujer adulterando? ¿No será que ellos también eran unos pillos? Sí, seguramente.
Y la fueron a apedrear y Jesús llegó y se agachó y empieza a escribir sobre la tierra. Y la Biblia no nos relata qué escribió, pero nos da a entender que es algo que los acusadores del momento los hizo sentirse identificados consigo mismos. A lo mejor escribió fechas o nombres de una chica con quien ellos 2 días atrás se habían acostado en adulterio también. O mentiras, o traiciones, robos, estafas que habían hecho o estaban haciendo. Y escribiendo en el suelo, él dijo: el primero que sea libre de pecado, tírele la primera piedra. Dale, vamos. Y ninguno lanzó la piedra viendo lo que Jesús escribía. Y uno por uno, empezaron a irse. Y Jesús mira a esta mujer y le dice: hey, ¿dónde están los que te acusan? Y me imagino a la mujer agachada empezando a mirar, y cuando alzó su cabeza para ver, ninguno de los acusadores estaba. Y ella mira a Jesús y dice: Jesús, los que me acusaban ya no están. Y él, Jesús, el mismísimo Hijo de Dios, dijo: ni yo tampoco te condeno. Ahora vete, pero no peques más. Deja de jugar en este cochino juego de la inmoralidad en el cual estás atrapado, buscando a alguien que te ame, y a precio de barato, rápido, crees que te va a saciar y sigue vacía. ¿Cuántos de nosotros hoy, por un arreglo emocional rápido, hacemos algo, vamos a un lugar, compartimos de algo, actuamos, hablamos de una manera, hacemos negocio de una manera? Esto me va a ayudar a resolver un problema rápido, y luego te das cuenta que sigues vacío, sigues en necesidad, sigues pobre en tu alma, en tu corazón, a veces incluso en tu vida. Hace unos días atrás, uno de mis hijos está hablando con sus hermanos y por medio de un mensaje de texto le dice: Náhuatl, hermano, creo que fallé. Hice algo que a Dios no le agrada. Y horas luego yo estuve hablando con mi hijo al respecto de lo mismo. Y él, con su rostro abajo, me decía: papá, en lágrimas, quebrantado, cónchale, ¿cuántas veces tendré que ir a Dios a pedirle perdón? ¿Cuándo será que ya no tenga que pedirle perdón a Dios por el mismo estúpido error? Y con un corazón roto me hablaba tan genuinamente, y yo lo creía, porque yo recordaba las miles de veces que yo le decía: Dios, te prometo que esta vez no. Y ¿sabes qué? Satanás es tan astuto en engañarnos, seducirnos, mentirnos, que al momento damos el paso y decimos: no me va a pasar nada. Y luego que actuamos en pecado, que actuamos en desobediencia a Dios, nos damos cuenta y nos sentimos mal del error que hemos hecho, pero nos invade un sentir de descalificación. Es como que yo jamás podré ser un buen cristiano, yo jamás podré servir a Dios, yo jamás podré ser un buen esposo, una buena esposa, yo jamás podré sujetarme a mis padres, yo soy muy sinvergüenza, yo jamás podré amar a mi familia porque yo no tengo la fuerza necesaria. Y Satanás es experto en hacerte sentirte descalificado, que tú ya no puedes. Pero por eso Dios dice: ponte el cinturón de la verdad, que te dice, según el libro de Romanos capítulo 8, mira lo que dice. Y empieza con una pregunta: entonces, ¿quién nos condenará? Nadie. Porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros, y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Oh amigo, quiero que entiendas la razón que Dios estableció un cinturón de la plataforma llamada verdad. Es porque cada día Satanás trata de seducirte, engañarte, distraerte, tentarte, y luego que fallas te dice: ves, no sirve, tú no deberías ir a Dios. ¿Cuántas veces vas a ir a Dios? ¿Y cuántas veces podemos ir a Dios? Y Dios dice: cada día
que vengas, bástate mi gracia, confórmate con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en ti cuando tú eres débil. Porque en nuestra debilidad es que vemos la fuerza de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios. Así que hoy, mi querido amigo, amiga que nos ves, por favor, cíñete bien la cintura, cubre tu sistema digestivo, aquello que procesa lo bueno y desecha lo malo, fórralo con la verdad. Y cada vez que el enemigo venga a decirte que tú no puedes, que tú no sirves, que tú jamás podrás, que tú no lo vas a lograr, tú mira y dile, hay alguien que ya lo hizo por mí y me ha dado a mí la victoria. Amigo, amiga, esta es tu victoria, es mi victoria, es nuestra victoria. ¿En quién? En ti. ¿Tú puedes que lo haces? No. Todo lo puedo, dice Dios, en Cristo, que me fortalece. Esa es la verdad. Y Pablo dice, ponte bien el cinturón de la verdad, para que cuando entres en duda, cuando entres en vergüenza, cuando entres en temor de sentirte descalificado, incapaz, indigno, no puedo, Dios levante tu rostro y tú digas, tú no puedes, pero en mí sí puedes, porque yo por ti ya gané, yo por ti ya tengo la victoria. Deja de pelear una batalla que ya Cristo ganó por ti. Ya tú eres ganador en Él. No pelees tú. Párate firme. Cíñete la cintura con el cinturón de la verdad. Y cuando el enemigo trate de recordarte de tu pasado, recuérdale a él de su futuro y dile un día no vas a poder tentarnos más, engañarnos más, mentirnos más, porque un día tú también, Satanás, te postrarás ante Dios y dirás que Jesucristo es el Señor. Oh amigo, te dejo con esta verdad. La verdad te hará libre, libre de duda, libre de condenación, libre de culpabilidad, libre del sentir indigno, incapaz o que te sientas descalificado. La verdad te va a hacer libre. Orando con mi hijo aquí en el mueble, él llegó a la conclusión de que él era libre de toda condenación. Y mira cómo Pablo aquí en Efesios 6 termina en el verso 14 diciendo, defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad. Vamos, amigo, defiende tu posición. Cristo en ti ya es ganador. Y si Cristo no está en ti, no seas un perdedor. Dale hoy tu vida a Cristo. Deja que Él sea Rey sobre todo. Gracias por habernos acompañado en esta mañana. Que Dios te bendiga. Espero que puedas tomar decisiones sabias al respecto de lo que Dios nos está enseñando. Y la próxima semana vamos a estudiar la coraza de justicia. No te lo pierdas. Nos vemos pronto.